Vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, una, un aviso, hasta ayer ustedes podían acreditar condición académica escribiéndole al ingeniero Carreras. Quien no lo hizo hasta ayer se lo va a considerar libre en la asignatura, ¿m? Eh, teniendo que rendir los parciales teóricos, prácticos y presentar los prácticos de laboratorio para poder aprobar la asignatura. ¿M? Eh, Yo me voy a guiar por el Excel que subió el ingeniero Carreras para asignar los parciales prácticos. Hay gente que todavía no está matriculada en este curso, que ha acreditado condición académica, pero no está matriculada en este curso. Por favor, les pido, quien no pueda ver el aula virtual del 1H60 es porque no está matriculado, dirija hacia la SAE o al centro de estudiantes para que le solucionen ese tema. ¿Mm? Es fundamental que ustedes estén matriculados para este viernes para poder acceder a los parciales, ¿sí? Los parciales se van a tomar en el aula virtual. Quien no esté matriculado no va a poder ver los parciales. Así que les pido, por favor, que si no están matriculados, si no pueden ver el aula virtual del 1H60, arbitren los medios necesarios para que para el día viernes eso esté solucionado, para evitar problemas de último momento. Eh, el horario del parcial práctico todavía no está asignado. El ingeniero Brandan les dijo que a las 8:30 va a estar asignado la evaluación del parcial de teórico. ¿Mm? Eso daría hasta las 9:30. Supongo que una buena hora para hacer el parcial de práctico sería una media hora después de que termine el parcial de teórico. ¿Mm? Eso nos dejaría, si empieza a las 8:30 y dura una hora, 9:30, yo calculo que una hora tentativa sería a las 10 de la mañana. ¿Mm? El parcial de práctico va a durar una hora y media y tienen 4 problemas que resolver. ¿Mm? Les recuerdo, hay una quinta pregunta que no tiene puntaje, pero es indispensable que la completen para que el parcial tenga validez, que es incluir las imágenes de las resoluciones de los ejercicios que ustedes han, han resuelto, perdón por la redundancia, pero tienen que subir esas imágenes como parte de la resolución del parcial. No se van a recibir imágenes de lo resuelto por ningún otro medio. Les pido que, por favor, tengan en cuenta eso. Yo les voy a ir avisando cómo van de tiempo. Cuando empiece media hora, les voy a ir avisando cada 10 minutos y cuando falten 15 minutos, les voy a ir avisando cada 5 minutos. El horario a los fines de que ustedes eh, dispongan de lo resuelto. ¿Sí? Si todos se quedan hasta el final para subir las imágenes, probablemente el aula virtual, por el ancho de banda del que disponemos, no dé tiempo de subir todas las imágenes y ustedes se van a quedar sin subir las imágenes de las resoluciones y eso hace que su parcial sea inválido. Así que no esperen hasta último momento. ¿Mm? A ver. Va a ser de navegación libre y van a tener un solo intento, Lautaro. ¿Mm? Para mi parcial yo pretendo usar Meet. ¿Mm? Micrófono y cámara abiertos. ¿Mm? Y va a ser de navegación libre. Pregunta Lautaro, sí, va a ser de navegación libre, pero van a tener un solo intento, no van a tener dos. ¿Mm? Sí, Joaquín, porque se puede haber cometido algún error en cuanto a la selección de las preguntas. Vos en el parcial lo podés setear para que el orden de las preguntas sea aleatorio. Si te lo ponen así, ¿m? Esa famosa quinta pregunta te puede aparecer primera, segunda, tercera. eh, ¿Sí? En esa pregunta vos tenés que incluir las imágenes de los resueltos, de los otros 4 problemas. Vas a tener
4 preguntas que son para resolver y una quinta que es para incluir imágenes, independientemente del orden. ¿Mm? ¿Algo más que quieran preguntar, chicos? ¿Mm? Bien. Vamos a primero ver el tema que nos quedaba de la unidad número 6, que es el tema del centro de masa. ¿Mm? El centro de masa de un cuerpo extenso o de un sistema de masas. ¿Mm? Es un punto. ¿Mm? Que puede ser interno al sistema o interno al cuerpo extenso o externo a él. ¿Mm? Eh, donde podemos considerar que la masa del sistema está incluida, está en ese punto, ¿sí? El centro de masa es un punto que tendrá coordenadas lineales si el sistema es un sistema unidimensional, por ejemplo, una barra, ¿m? O tendrá coordenadas en el plano si si es un cuerpo, un sistema de masas puntuales, o estar en el espacio si tenemos un cuerpo extenso. ¿Mm? Las coordenadas del centro de masa son las coordenadas de un punto donde podemos considerar que está la masa como si fuera un cuerpo puntual. ¿Mm? De masa igual a la suma de la masa del sistema. ¿Mm? Ahí nosotros vamos a tener aplicadas, ¿sí? Las fuerzas, por ejemplo, el peso. ¿Mm? ¿Sí? Si ahí está la masa por la aceleración de la gravedad me da el peso, ¿sí? Si el sistema no es tan extenso como para que yo considere una variación de la aceleración de la gravedad, en el centro de masa va a estar el centro de gravedad también, que es el punto donde puede considerarse que está aplicado el peso, como si la masa del sistema fuera una masa puntual, ubicada en ese punto. A eso lo van a ver más adelante. Por ahora les voy a compartir pantalla para que vean cómo se calcula el centro de masa de un sistema. ¿Están viendo, chicos? Sí. Bien, bien. Fíjense, acá tenemos las fórmulas de cálculo para el centro de masa. Si tenemos para un sistema de n partículas, ¿sí? De muchas partículas eh, ubicadas en el plano, ¿sí? Son todas coplanares estas partículas, ¿sí? Están todas incluidas en un mismo plano. Las coordenadas del centro de masa, ¿sí? Son la sumatoria del producto de las m sub i por las x sub i, donde m sub i son las distintas masas y x sub i la distancia en x, ¿sí? Medida en el eje x, de esa masa al origen del sistema de referencias. Y tenemos que todo esto dividido en la sumatoria de las masas, ¿sí? Es como ponderar la distancia con la masa que se encuentra a esa distancia, dividido la suma de cada masa. Lo mismo para el eje Y. La sumatoria de las masas por la distancia de cada masa al origen del sistema de referencias, medida en el eje Y, dividido la sumatoria de las masas, me va a dar la coordenada en Y del centro de masa, ¿sí? El centro de masa estará a una distancia del origen del sistema de referencias, que será la raíz cuadrada de x del centro de masa al cuadrado más y del centro de masa al cuadrado, ¿sí? La raíz cuadrada de eso me va a dar la coordenada del centro de masa. ¿Sí? Si yo considerara el, mm, la distancia puntual de cada uno de las masas, puedo hacer
X sub 1 cuadrado más Y sub 1 cuadrado, raíz cuadrada de eso, me va a dar el R sub 1, la distancia del origen del sistema de referencias a cada una de las masas. Si yo sumo eso, es lo mismo, componer la suma en cuadratura de las coordenadas del centro de masa o las coordenadas de cada una de las masas, hacer la suma en cuadratura de cada una de las coordenadas para obtener la distancia de cada masa al centro de masa. La velocidad del centro de masa también se puede calcular como sumando haciendo la sumatoria de los momentos, ¿sí? Vamos a pasar esta masa dividiendo y vamos a obtener la velocidad del centro de masa, ¿sí? Nosotros vamos a decir que la cantidad de movimiento de cada uno de estas masas, ¿sí? La suma de cada uno de las cantidades de movimiento me va a dar la cantidad de movimiento del centro de masa, masa por velocidad. Si yo paso la sumatoria de las masas dividiendo, voy a obtener la velocidad del centro de masa. No es mi intención, de nuevo, darles el teórico de esto. Pueden ver el concepto de centro de masa en cualquiera de los libros que la cátedra sugiere, como Csikszentmihalyi o Serway, por ejemplo. En los dos está desarrollado el tema de centro de masa. Vamos a hacer ahora algún par de problemas aplicando el concepto de centro de masa para que veamos nosotros cuáles son las propiedades de este centro de masa. Primero vamos a ver el problema 6 de la guía de trabajos prácticos. El problema del enunciado dice: un hombre que pesa 80 kilogramos fuerza se encuentra de pie en uno de los extremos de una plancha de 3,6 metros de longitud y de 16 kilogramos fuerza de peso. La plancha descansa sobre una superficie helada y no hay rozamiento entre el hielo y la plancha. El hombre marcha hasta el otro extremo de la plancha. ¿Qué distancia recorrerá sobre el hielo? Bien, a ver, ¿qué es lo que va a pasar acá? Este es un sistema, ¿sí?, donde se va a conservar la cantidad de movimiento, porque no hay fuerzas externas aplicadas. Tenemos un sistema de dos masas. Una de las masas es el hombre, la otra masa es la plancha, ¿sí? La plancha desliza sobre el hielo sin rozamiento. Bien, al comienzo el hombre está parado en el extremo izquierdo de esta plancha. ¿Cuál es la cantidad de movimiento del sistema? Si está en reposo, cero. Está el hombre en reposo, la plancha está en reposo, es cero la cantidad de movimiento total. A medida que el hombre comienza a caminar hacia la derecha con una velocidad determinada, ¿qué va a suceder? La Comienza a cantidad de aumentar la cantidad de movimiento, al movimiento. no haber fuerzas externas, debe conservarse. ¿Sí? Por lo tanto, la plancha va a comenzar a moverse hacia la izquierda si el hombre se mueve a la derecha, de modo que la cantidad de movimiento del hombre, producto de la masa por la velocidad a la que camina, sea igual y opuesta que la cantidad de movimiento de la plancha. ¿Sí? La plancha va a tener una velocidad en sentido opuesto a la que se desplaza el hombre, de modo que el producto de su masa por la velocidad a la que se mueve hacia la izquierda iguale el producto de la masa por la velocidad hacia la derecha que el hombre desarrolla al caminar hacia la derecha. ¿Se entiende lo que va a suceder? ¿Sí? El hombre se va a mover hacia la derecha, la plancha se va a mover hacia la izquierda, de modo que la cantidad de movimiento que tiene el hombre sea igual y opuesta a la cantidad de movimiento de la plancha. ¿Se comprende? Sí. ¿Alguien no entiende esto? Bien.
Entonces, ¿qué va a pasar? Mi sistema de referencia lo voy a ubicar en el extremo izquierdo, ¿sí? Donde está el extremo izquierdo de la plancha, pero sobre el hielo, no sobre la plancha. Es decir, cuando la plancha se empieza a mover hacia la izquierda, el origen del sistema de referencias va a seguir en este punto. ¿Sí? La longitud del centro de masa de la plancha va a estar ubicada siempre a la mitad de la longitud de la plancha. A ver, vamos a considerar que la plancha es un cuerpo de masa uniforme. Por lo tanto, cuando tenemos eso, un cuerpo unidimensional, que podemos considerar la plancha como un cuerpo unidimensional que solo tiene longitud, va a tener la coordenada del centro de masa a la mitad de su longitud. ¿Sí? Vamos a considerar que el peso está aplicado a la mitad de la longitud de la plancha. Entonces, la longitud de la distancia de este centro de masa al origen del sistema de referencia va a ir cambiando a medida que la plancha se vaya moviendo hacia la izquierda. De la misma forma, a medida que el hombre se vaya moviendo hacia la derecha, ¿sí? Su centro de masa se va a ir desplazando, se va a ir alejando del origen del sistema de referencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si yo estuviera parado en el hielo viendo de costado lo que sucede, el hombre va a caminar toda la longitud de la plancha. Pero si yo veo cuánto caminó respecto al hielo, el hombre va a caminar menos, porque a medida que el hombre se mueve hacia la derecha, la plancha se mueve hacia la izquierda. ¿Se entiende lo que pasa? ¿Sí? El hombre respecto al hielo se va a desplazar menos de 3,6 metros. El hombre va a caminar efectivamente 3,6 metros respecto de la plancha, pero respecto del hielo, ¿sí? El hombre se va a desplazar mucho menos, porque la plancha se mueve hacia la izquierda. A medida que el hombre se aleja del sistema de referencia, la plancha se va acercando, el extremo derecho de la plancha se va acercando hacia él. ¿Se entiende lo que pasa? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la coordenada del centro de masa de este sistema, plancha-hombre, ¿sí? Considerando que el centro de masa del hombre, que la masa del hombre está aplicada en el origen del sistema de referencia y que la masa de la plancha está a la mitad de la longitud de la tabla, de la plancha esta, ¿sí? La plancha mide 3,6 metros, la longitud del origen del sistema de referencia a donde está el centro de masa de la plancha va a ser 1,8 metros, como dice acá. Bien. Entonces, vamos a calcular la coordenada en abscisas del centro de masa, que es la única que tenemos acá, ¿sí? Que va a ser producto de la sumatoria de las masas por las longitudes del origen del sistema de referencia al centro de masa, simbolizada por la letra X, dividido la sumatoria de las masas. Entonces, el hombre tiene una masa de 80 kilos. ¿Por qué? Porque tiene un peso de 80 kilogramos fuerza. Si tiene un peso de 80 kilogramos fuerza, tiene una masa de 80 kilogramos. Lo mismo para la plancha. Si tiene un peso de 16 kilogramos fuerza, tiene una masa de 16 kilogramos. ¿Sí? La masa del hombre es 80 kilogramos, está a 0 metros del origen del sistema de referencia, está parado sobre el origen del sistema de referencia, más 16 kilogramos, que es la masa de la plancha, por 1,8 metros, que es la longitud que separa el centro de masa de la plancha del origen del sistema de referencia. Esto dividido en la sumatoria de las masas, 80 kilogramos más 16 kilogramos, me va a dar la longitud que hay del origen del sistema de referencia al centro de masa. Esto es 0,3 metros, ¿sí? Es lógico que esté cerca del origen porque la masa del hombre es mucho mayor que la masa de la plancha. Entonces, yo voy a considerar que la masa del sistema plancha-hombre, que es de 80 más 16, de 96 kilogramos, está aplicada en un punto a 30 centímetros del origen del sistema de referencia. No sobre la plancha, sino sobre el hielo.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien, esta es la condición inicial. ¿Mm? El centro de masa no va a cambiar de posición. Van a cambiar de posición el hombre y la plancha para que el centro de masa se mantenga a 30 centímetros del origen del sistema de referencia. ¿Sí? No está a 30 centímetros del extremo izquierdo de la tabla, está a 30 centímetros del origen del sistema de referencia. La tabla se va a mover, va a cambiar sus coordenadas, va a cambiar su posición y el hombre también lo va a hacer. Pero el origen del sistema de referencia va a seguir en el mismo lugar y el centro de masa va a seguir a 30 centímetros del origen del sistema de referencia. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué yo intuyo esto? Porque al principio la cantidad de movimiento del sistema es cero, ¿sí? La cantidad de movimiento se va a mantener constante, entonces la velocidad del centro de masa va a ser cero. ¿Mm? Las cantidades de masa del hombre y de la plancha van a ser iguales y opuestas para que la sumatoria me siga dando cero. ¿Mm? La velocidad del centro de masa va a ser cero. ¿Mm? La masa del sistema no puede ser cero para que la cantidad de movimiento del sistema sea cero. Entonces, las cantidades de movimiento tienen que ser iguales y opuestas y la cantidad de movimiento del sistema, plancha hombre, tiene que ser igual a cero. Bien, ¿cuál es la condición final? El hombre habrá caminado hacia el extremo derecho de la plancha. La plancha se habrá movido hacia la izquierda. ¿Sí? El hombre se habrá movido hacia la derecha. Supongamos que el origen de mi sistema de referencia está ahora acá, donde lo he dibujado. El centro de masa va a seguir a 30 centímetros del origen del sistema de referencia. La plancha se va a haber movido una distancia d. ¿Sí? Antes el extremo izquierdo de la tabla estaba acá, en el cero. ¿Sí? La plancha se movió hacia la izquierda, de modo que el extremo izquierdo de la plancha se fue alejando del origen del sistema de referencia hasta que cuando el hombre llegó al extremo derecho y se detuvo, ¿sí? El origen del sistema de referencia está a una distancia d del extremo izquierdo de la plancha. ¿Se entiende esto? Sí, sería que al moverse la plancha se desplaza toda la referencia, digamos. Claro. El sistema de referencia sigue donde estaba, el centro de masa sigue a 30 centímetros del origen del sistema de referencia hacia la derecha, el resto se mueve. El hombre se mueve hacia la derecha, la plancha se mueve hacia la izquierda. ¿Cuánto se movió la plancha? Vamos a llamar D a la distancia que se movió la plancha. ¿Sí? Bien. El centro de masa de la plancha, que estaba a L sobre 2, va a estar a L sobre 2, ¿sí? Menos D, o perdón, D menos L sobre 2 respecto al sistema de referencia. Si ustedes ven, esta es la distancia D, ¿sí? Antes estaba a L sobre 2, bueno, esta ahora a D menos L sobre 2. Si esto es L sobre 2 y esto es D, esta distancia que está acá es la distancia D menos la distancia L sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es L sobre 2. Acá, desde el extremo izquierdo hasta donde está el centro de masa de la plancha, ¿sí? No del sistema, de la plancha, es L sobre 2. La distancia total es D. D menos L sobre 2 me va a dar esta distancia del centro de masa al origen del sistema de referencia. ¿Se entiende? Chicos, Sí, profe. bien. El hombre caminó toda la longitud de la plancha. A él le parece que caminó 3,6 metros, la distancia L. Pero a medida que él caminaba la distancia L, la plancha se movía hacia el otro lado una distancia D.
Entonces, la distancia del hombre al origen del sistema de referencia va a ser toda la longitud de la tabla menos la distancia D, ¿sí? Esta distancia que está acá, L sobre D. Está mal tomada la cota, la distancia L sobre D es del origen al extremo derecho, ¿sí? El 0,3 metros hay del origen del sistema de referencia a donde está el centro de masa del sistema. ¿Se entiende entonces cuáles son las distancias? El hombre está a L menos D del origen del sistema de referencia y el centro de masa de la plancha está a D menos L sobre 2. Bien, vamos a hacer ese cálculo. Nosotros sabemos que el centro de masa del sistema sigue a 0,3 metros del origen del sistema de referencia. Bien, entonces 0,3 metros va a ser igual a 80 kilogramos, la masa del hombre, por la distancia del hombre al origen del sistema de referencia, L menos D. Más 16 kilogramos, que es la masa de la plancha, por la distancia del centro de masa de la plancha al origen del sistema de referencia. Esto es D menos L sobre 2. Entonces, esto sobre la sumatoria de las masas, que es 96 kilos. Aplicamos propiedad distributiva. L sabemos que es 3,6 metros. 80 por L, 80 por 3,6, menos 80 por D, es igual a 16 ¿por qué acá tenemos menos D por L sobre 2? Porque está a la izquierda del 0, ¿sí? Por eso la tomamos como negativa. Entonces va a ser menos 16 kilogramos por D más 16 kilogramos por 1,8 metros, que es L sobre 2. Apliqué propiedad distributiva para suprimir los paréntesis. Bien. Acá tenemos 80 por 3,6 es 288. 16 por 1,8 es 28,8. Pase el 96 kilogramos a la izquierda multiplicando y me queda 28,8. ¿Sí? Bien. Acá vamos a tener que 80 por D menos 16 por D. Perdón, acá porque... menos 80 por D menos 16 por D. Es menos 96 por D. Lo pasamos para allá sumando. Si pasamos el menos 28,8 para allá, me va a quedar que es, fíjense, 288 kilogramos por metro. Este está sumando, pasa restando, tenemos el mismo término, sumando y restando, se va a anular, me va a quedar igual a este término. 288 kilogramos por metro. Paso dividiendo la sumatoria de 80 más 16, 96, y me va a quedar que la distancia del centro, la distancia que se movió la plancha hacia la izquierda, la distancia que se movió la plancha hacia la izquierda es de 3 metros. Esta distancia es de 3 metros. Entonces, ¿a qué distancia está del origen del sistema de referencia del hombre? La longitud de la plancha es 3,6 metros. La distancia D es 3 metros. 3,6 menos 3, ¿sí? Me va a dar 0,6 metros, que es la distancia que el hombre se desplazó sobre el hielo. Si yo lo viera de costado al hombre, mientras el hombre camina 3,6 metros sobre la plancha, respecto al hielo que está abajo, camina solo 60 centímetros. ¿Por qué? Porque la distancia que la plancha se movió hacia la izquierda es de 3 metros, ¿sí? Esta distancia D. ¿Sí? El hombre estaba acá, caminó 60 centímetros hasta el extremo derecho de la plancha, medidos sobre el hielo. Porque a medida que el hombre caminaba hacia la derecha, la plancha se movía hacia la izquierda. El hombre caminó 3,6 metros sobre la plancha, pero solo 60 centímetros sobre el hielo. ¿Se entiende el fenómeno? ¿Se entiende lo que ha sucedido?
Chicos, ¿se entiende? Sí, ahí le pusieron en el chat, profe. Bien, bien. ¿Alguien no entendió lo que estamos haciendo acá? ¿Mm? ¿Por qué el centro de masa se mantiene a 30 centímetros del sistema de referencia? Porque en el origen el sistema está en reposo. Si el sistema está en reposo, la cantidad de movimiento del sistema es igual a cero. ¿Mm? La velocidad del centro de masa es igual a cero. Si no hay fuerzas externas aplicadas, las masas en movimiento van a desplazarse de tal manera que van a conservar constante la cantidad de movimiento del sistema, es decir, nula. Si la cantidad de movimiento del hombre hacia la derecha tiene un valor determinado, en todo momento la cantidad de movimiento de la plancha hacia la izquierda va a ser igual en módulo a la cantidad de movimiento del hombre, pero va a tener signo contrario, ¿sí? Porque las velocidades tienen signos opuestos. El hombre se mueve hacia la derecha, la plancha se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Si nosotros conociéramos la velocidad a la que se mueve el hombre, podríamos calcular la velocidad a la que se mueve la plancha, porque sabemos que la velocidad del sistema en el comienzo era nula, era cero. Eso hacía que la cantidad de movimiento fuera cero. Como la cantidad de movimiento se va a mantener constante si no hay fuerzas externas aplicadas, podemos plantear esa condición para calcular la velocidad de uno conocido la velocidad del otro. Si mal no recuerdo, es lo que vamos a hacer en este problema. A ver. El problema 16 de la unidad 6 dice que una persona se encuentra de pie en una plancha de concreto, de nuevo, que descansa sobre un lago congelado. La fricción entre la plancha y el hielo es despreciable y esta tiene un peso 5 veces mayor que la persona. Si la persona comienza a caminar a 2 metros sobre segundo en relación con el hielo, ¿con qué rapidez relativa al hielo se moverá la plancha? Bien. A ver, nosotros sabemos que el peso de la plancha, ¿sí? W sub P, es 5 veces mayor que el peso del hombre. Por lo tanto, la masa de la plancha va a ser 5 veces mayor a la masa del hombre. ¿Por qué? Porque el peso es igual a M por G. M de la plancha por G, ¿sí? Es igual a 5 veces M del hombre, la masa del hombre, por G. Como G está de ambos lados del signo igual como factor, podemos suprimirlo y me queda la relación entre las masas. ¿Se entiende lo que hice acá? Sí, profe. Bien. Sí, Eric, hay ejemplos, es el otro típico ejemplo del hombre que camina sobre una canoa que está en un lago. ¿Sí? Es el otro típico ejemplo que pueden encontrar de estos problemas de centro de masa. La velocidad del hombre es de 2 metros sobre segundo, la vamos a considerar positiva a la masa, a la velocidad del hombre, ¿sí? Entonces, la velocidad de la plancha sobre la que el hombre está parado, va a ser igual y opuesta, ¿sí? La cantidad de movimiento, vamos a ver de cuánto va a ser la velocidad, solo sabemos que el módulo de la rapidez de la plancha va a tener signo negativo para poder igualar la cantidad de movimiento del hombre que camina en ese sentido. Al comienzo, como el hombre y la plancha se encuentran en reposo, la velocidad del centro de masa será nula, así como la cantidad de movimiento del sistema. ¿Sí? La velocidad del centro de masa es cero, porque la cantidad de movimiento del sistema es igual a 0 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Sí? Cuando el hombre comienza a caminar, la plancha se va a mover en sentido opuesto para que las cantidades de movimiento sean iguales y opuestas, de modo de que la cantidad de movimiento del sistema y la velocidad del centro de masa se mantengan nulas. ¿Se entiende? Bien. Planteamos entonces la velocidad del centro de masa como 1 sobre la sumatoria de las masas por el producto, la sumatoria del producto de las masas por las velocidades. Bien.
Entonces, si pasamos para acá la sumatoria de las masas, ¿m? Y sabemos que la velocidad del centro de masa es 0, esto me da 0. ¿M? ¿Sí? Conocemos la velocidad del hombre. Vamos a pasar esto para allá, ¿cómo? Restando. ¿M? Y vamos a pasar la masa de la plancha dividiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Lo que hago. Esto me da 0, es este 0. A este término, la masa por la velocidad del hombre la paso restando. Y a la masa de la plancha la paso dividiendo. ¿Mm? ¿Sí? La masa del hombre por la velocidad del hombre es 2 metros por segundo por la masa del hombre. La masa de la plancha es 5 veces la masa del hombre. Simplifico masa del hombre con masa del hombre y me queda que 1 por 2 metros por segundo es 2 metros por segundo, dividido 5 es 0,4, como está precedido por signo menos, es menos 0,4 metros por segundo la velocidad de la plancha, cuando la velocidad del hombre es de 2 metros por segundo. La plancha se va a mover 5 veces más despacio porque su masa es 5 veces mayor. ¿Mm? De esta forma, la cantidad de movimiento de la plancha y la del hombre son iguales y opuestas y la velocidad del centro de masa se mantiene constante y nula y la cantidad de movimiento del sistema también se mantiene constante y nula. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió el problema? ¿Se entiende el concepto del centro de masa? Lo que es el centro de masa de un sistema de varias masas puntuales o una masa extensa. ¿Mm? Es el punto donde nosotros podemos considerar que está aplicada la masa. ¿Mm? Como si la masa del sistema fuera una masa puntual. ¿Mm? ¿Sí? Ahí van a estar aplicadas, en el centro de masa, van a estar aplicadas todas las fuerzas externas que, que sufra ese sistema, como por ejemplo el peso. ¿Mm? ¿Sí? La aceleración de la gravedad por la masa. ¿Mm? Es el peso va a estar aplicado en ese punto, siempre y cuando el sistema no sea tan extenso como para que la aceleración de la gravedad sea variable. ¿Mm? ¿Sí? Si el sistema es extenso pero discreto, es decir, pequeño relativamente, como para considerar constante la aceleración de la gravedad, ¿Mm? El centro de masa y el centro de gravedad van a coincidir. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, más o menos? Bien. Eh, ¿Vieron la energía cinética de rotación con el ingeniero Grandán? ¿Vieron energía cinética de rotación entonces? Que un cuerpo que está rotando, ¿sí? Y trasladándose tiene dos energías cinéticas. Una producto del el momento de inercia de ese cuerpo por la velocidad angular al cuadrado, la mitad de eso, ¿sí? Y el otro producto de un medio de la velocidad al cuadrado por la masa del cuerpo, ¿sí? Una es la energía cinética de traslación y la otra la energía cinética de rotación. La energía cinética total va a ser producto de las dos. Bien, eso me permite a mí mostrarles un problema. Perdónenme que lo busque. Creo que era el 7. No, no era el 7. Pero lo podemos hacer el 7.
Ah, no, porque tiene cantidad de movimiento angular. Esto es dinámica. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Veamos. Lo voy a buscar para ver el número. Esta es la 6. Vamos a la... ya me pase. Esta es la 6. Acá tengo que buscar. Perdón, chicos. El problema 12. Este. Bien. Este vamos a hacer también. Bien. Estos dos estarían... No les dio teorema de Steiner el ingeniero. Bueno, se los voy a mostrar. Cerré el vicio, la guía de la unidad número 7. ¿Qué dice el teorema de Steiner o de los ejes paralelos? Acá está. ¿Lo están viendo, chicos? ¿Cómo se toma el momento de inercia? El momento de inercia de una masa puntual siempre se va a tomar como respecto a un eje que es perpendicular al plano de la hoja. ¿Sí? Imagínense ustedes, a ver. Momento de torsión, trabajo en las rotaciones. Momentos de inercia. El momento de inercia de una masa puntual es el producto de la masa por el radio al cuadrado, la distancia de esa masa al eje de rotación. ¿Sí? No hay un solo dibujo. Bien. El teorema de los ejes paralelos dice que el momento de inercia de una masa, ¿sí? Respecto de un eje que pasa por el punto A, un punto A, ¿sí? Imagínense un eje perpendicular al plano de la hoja, ¿sí? Que es paralelo a otro eje que pasa por el centro de masa, ¿sí? El momento de inercia respecto de ese eje A va a ser igual al momento de inercia de esa masa respecto del centro de masa más el producto de la masa por la distancia entre los ejes al cuadrado. La distancia D es la distancia que hay del eje A al eje del centro de masa. Esto está muy bueno porque nos permite a nosotros calcular el momento de inercia de cualquier cuerpo respecto de cualquier eje que sea paralelo a otro que pasa por el centro de masa, conocida la expresión del momento de inercia respecto de ese centro de masa. Vamos a ver ahora un ejemplo donde calculamos
momentos de inercia de masas puntuales, y aplicamos la sumatoria de los momentos de inercia para calcular el momento de inercia del sistema respecto de ese eje. Vamos a aplicar acá teorema de Steiner en este problema, en el problema 6. Vamos a calcular los momentos de inercia respecto de los centros de masa y después vamos a aplicar teorema de Steiner para calcular el centro de masa de este conjunto de tres masas, de tres varillas, que forman un triángulo equilátero, ¿sí? Respecto de su centro de masa. El centro de masa está a 2/3 de la altura respecto del sistema del vértice superior del triángulo, o a 1/3 de la altura respecto de la base. Aproximadamente 0,3 veces la altura. ¿Sí? Un poquito menos respecto de la base. El enunciado del problema dice: dado un triángulo formado por tres varillas de 1 metro de longitud, cada una de 0,6 kilogramos de masa, calcular el momento de inercia A con respecto a un eje perpendicular al plano del triángulo que pasa por el centro de gravedad, y B con respecto a un eje paralelo al anterior que pasa por uno de los vértices. Bien. Vamos a calcular los momentos de inercia de cada una de las varillas. Si las varillas son uniformes, entonces los centros de masa de cada una van a estar a la mitad de su longitud. Vamos a ver las coordenadas X e Y que hay respecto a un sistema de referencia que vamos a ubicar arbitrariamente. ¿Sí? Les decía, como las varillas son uniformes, los centros de masa y de gravedad de cada varilla coinciden para determinar la posición del centro de gravedad del sistema. Entonces habrá que determinar su centro de gravedad en el plano del triángulo. El sistema de referencia se va a establecer de modo que su origen esté en el vértice izquierdo del triángulo. Acá lo vamos a establecer de manera arbitraria, porque se nos ocurre establecerlo ahí. Podríamos haberlo puesto en cualquier otro lugar. La coordenada del centro de masa de cada uno de estos triángulos, de cada una de estas varillas, la vamos a calcular en el eje X, en el eje horizontal, y en el eje Y, el eje vertical. ¿Sí? Si el triángulo es equilátero, los ángulos internos son de 60 grados. Entonces, si ustedes se imaginan un sistema de ejes coordenados acá, ¿sí? Este ángulo va a ser complementario al de 60, va a ser de 30 grados. En caso de que lo apliquemos. No recuerdo bien si lo vamos a aplicar o no, pero bueno. Respecto del eje X, como las varillas son de 1 metro de longitud, ¿sí? El punto medio, el vértice, cae a 0,5 metros, ¿sí? A 50 centímetros. En la mitad de esta distancia va a caer, ¿sí? La coordenada en X del centro de masa. Si el centro de masa está a la mitad de la longitud esta, que la proyección es 50 centímetros, la proyección en X del centro de masa va a estar a 25 centímetros. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, chicos, por qué la coordenada del centro de masa de esta varilla va a estar a 25 centímetros del origen? Bien. La otra varilla, el otro lado, va a estar de los 50 centímetros que forman la segunda parte de la base a la mitad. Es decir, a 50 más 25 a 75 centímetros respecto de X. ¿Sí? Y la de la base no tiene mucha ciencia. La coordenada va a estar a 50 centímetros. Entonces, voy a tener tres varillas de 600 gramos,
¿sí? La masa es 0,6, ¿sí? Las varillas, cada una de las varillas tiene 600 gramos de masa. Una va a estar a 0,5 metros de longitud, que es la de la base. Una va a estar a 25 centímetros de longitud del sistema de referencia, que es la del lado izquierdo, y la del lado derecho, que va a estar a 75 centímetros. ¿Se entiende entonces este término, esta sumatoria de productos? ¿Mm? La sumatoria de las masas es 0,6 por 3. Tenemos 3 masas de 600 gramos. ¿Mm? Esto es 1,8 kilogramos, ¿sí? Y esto es 0,9 metros por kilogramo. Simplifico kilogramo por kilogramo. 0,9 dividido 1,8 me da 0,5. Es lógico que la coordenada en X del centro de masa me dé a la mitad, ¿sí? Tenemos un centro de masa acá, el otro centro de masa. Un centro de masa 25 centímetros a la izquierda del centro de masa de la base, el otro 25 centímetros a la derecha. Es lógico que el centro de masa del sistema caiga sobre la mitad de la base del triángulo equilátero. En cuanto a las coordenadas en Y, ¿sí? La coordenada en Y de la base del centro de masa va a ser 0. ¿Sí? La proyección del centro de masa en el eje Y, ¿sí? De este punto es 0. La coordenada de este punto y la de este otro punto también están a la misma altura los dos. Va a ser 0,5, que es este lado, la hipotenusa, por el coseno de 30 o por el seno de 60. La proyección en el eje Y. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende, chicos, por qué 0,5 por el seno de por el coseno de 30 o 0,5 por el coseno de 60? Perdón, por el coseno de 30 o por el seno de 60. Es al revés, seno de 60 o coseno de 30. La proyección en el eje Y de las coordenadas del centro de masa de los dos lados que no son la base, del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, la proyección del centro de masa de la base va a ser 0, la distancia, por 0,6 kilogramos, más 0,6 por el coseno de 30 por 0,6 kilogramos, ¿sí? Más 0,5 por coseno de 30 por 0,6 kilogramos. Estas son las de los dos lados que no son la base. Dividido de nuevo 1,8 kilogramos. Esto es 0,52 dividido 1,8 es aproximadamente 0,3. 0,29 más o menos. 0,288. Lo hemos tomado como 0,3. Una vez determinadas las coordenadas del centro de gravedad, vamos a calcular la distancia de dicho centro y el de cada una de las varillas para poder aplicar el teorema de Steiner en cada caso. Bien. Para la varilla de la base del triángulo ¿sí? La distancia del centro de masa a la de la varilla en el eje X están en el mismo punto. Entonces la distancia es 0. La coordenada del centro de masa en Y es 0,3. La coordenada del centro de masa en Y para la base para la varilla de la base es 0. Entonces es 0,3. La distancia va a ser 0,3. 0,3 al cuadrado, raíz cuadrada de eso es 0,3. Bien. Aplicamos teorema de Steiner para esta varilla. La varilla 1, vamos a llamarla de la base. Y va a ser el momento de inercia de la varilla respecto de su centro de masa, respecto más la masa de la varilla por la distancia al cuadrado entre el centro de masa de la varilla y el centro de masa del sistema. Esto es 1/12 de la masa de la varilla por la longitud al cuadrado. ¿De dónde sale esto? Esto sale de esta tabla.
¿sí? Si tenemos una varilla delgada y larga, ¿sí? Y que gira alrededor de su centro de masa, por un eje que pasa por su centro de masa, el momento de inercia del centro de masa es 1/12 de la masa de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, eh, el, eh, el momento de inercia respecto del centro de masa del sistema va a ser 1/12 de la masa de la varilla por la longitud entre el centro de masa de la varilla y el centro de masa del sistema elevado al cuadrado, más la masa, perdón, esta es la longitud de la varilla, esta es la distancia entre los centros de masa, perdón, esta es la longitud de la varilla al cuadrado, sería 1 metro. La masa de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado, más la masa de la varilla por la distancia entre el centro de masa de la varilla y el centro de masa del sistema. Esto es 1/12 de 0,6 kilogramos por 1 metro al cuadrado, más 0,6 kilogramos por 0,3 metros al cuadrado. Esto me da un momento de inercia de la varilla de la base de 0,104 kilogramos por metro al cuadrado. Tenemos que repetir ahora, para la varilla de la izquierda, que vamos a llamar varilla 2, los cálculos. Vamos a calcular la distancia en X y en Y de el centro de masa de la varilla al centro de masa del sistema para conocer la distancia total entre los centros de masa y después vamos a aplicar teorema de Steiner. La coordenada del centro de masa de la varilla dijimos que estaba a 0,25 metros, ¿sí? En X respecto del sistema de referencia, y la coordenada del centro de masa del sistema está a 0,5. Entonces la distancia medida en X entre los centros de masa de la varilla y del sistema es de 0,25. De la misma forma, en Y, ¿sí? Vamos a tener que la coordenada del centro de masa de la varilla, perdón, el centro de masa del sistema es de 0,3 metros y la de la varilla va a ser 0,5, ¿sí? Por el coseno de 30. 0,5 es la longitud, ¿sí? Total dividido 2, 1/2 de la longitud, la varilla uniforme, por el coseno de 30 grados, que es este ángulo que forma la varilla con el eje X, con el eje Y, perdón, con el eje Y, ya me mareé. ¿Sí? Por eso le estoy restando acá 0,3 menos 0,5 por el coseno de 30. Esto es menos 0,13 metros. La distancia que hay desde el centro de masa, desde la coordenada en Y del centro de masa, la coordenada en Y del centro de masa de la varilla. Hacemos la suma en cuadratura de estas dos distancias, sacamos raíz cuadrada y va a estar aproximadamente a 0,28 centímetros, 0,28 metros, perdón, la coordenada del centro de masa de la varilla respecto del centro de masa del sistema. Aplicamos teorema de Steiner, de nuevo, el momento de inercia de la varilla va a ser 1/12 de la masa por la longitud de la varilla al cuadrado, más la masa de la varilla por la distancia entre el centro de masa de la varilla y el centro de masa del sistema. ¿Sí? Esto me va a dar 0,097 kilogramos por metro cuadrado. Y para la varilla de la derecha, las coordenadas son iguales, nada más que cambia el signo de la coordenada en X del centro de masa. En lugar de ser 0,25 positivo, es 0,25 negativo. Era 0,5 la del centro de masa, 0,75 en X medida, la de la varilla de la derecha, ¿sí? Me da menos 0,25. La coordenada en Y, ¿sí? Como está a la misma altura el centro de masa de la varilla 2 y la varilla 3, nos sorprende
que la coordenada en I del centro de masa de la varilla de la derecha sea igual que el de la izquierda. Hacemos la suma en cuadratura, raíz cuadrada de eso, y me vuelve a dar 0,28 metros la distancia. Entonces, me va a volver a dar la misma magnitud el momento de inercia de la varilla de la derecha que de la varilla de la izquierda. Ambos tienen el mismo momento de inercia respecto del centro de masa del sistema, porque están a la misma distancia, obviamente. ¿Cómo vamos a obtener el momento de inercia del sistema? Y los vamos a sumar. Sumamos los tres momentos de inercia y obtenemos que aproximadamente es de 0,3 kilogramos por metro cuadrado. El punto B, ¿qué me pedía el punto B? El punto B me pedía sacarlo con un respecto de un eje paralelo al anterior que pase por uno de los vértices. Es decir, en lugar de sacarlo respecto del centro de masa del sistema, del centro de gravedad del sistema, sacarlo respecto de uno de los vértices. ¿Cuál sería el vértice que más cómodo nos quedaría sacar? Y el vértice más cómodo sería el vértice izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí ya conocemos las coordenadas en X y en Y. ¿Sí? Entonces, podemos calcular la distancia entre el centro de masa y este vértice. ¿Cómo? Y 0,5 al cuadrado más 0,3 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, me va a dar la distancia entre el centro de masa y el vértice izquierdo. Si el momento de inercia del sistema respecto del centro de gravedad es de aproximadamente 0,3 kilogramos por metro cuadrado, aplicando el teorema de Steiner, conocida la distancia entre el centro de gravedad del sistema y el vértice izquierdo de este triángulo equilátero formado por las tres varillas, puedo calcular el momento de inercia respecto de ese punto. ¿Sí? Es fundamental, como pueden ver, el concepto de coordenada del centro de masa para resolver los problemas de momento de inercia. Si ustedes no conocen las coordenadas del centro de masa o del centro de gravedad, si el sistema es lo suficientemente discreto como este, un sistema donde pueden considerar que la aceleración de la gravedad es constante en todo el sistema, es fundamental conocer las coordenadas del centro de masa para poder calcular el momento de inercia respecto a ese centro de masa. ¿Se ha entendido el problema, chicos? ¿Hay algo que no hayan entendido de este problema? Acá Joaquín pregunta, una vez que tenemos las coordenadas del centro de masa, no tengo MC. ¿Qué sería MC, Joaquín? Ah, no tenés micrófono, perdón. MC leía. Yo no tengo lentes en este momento. Sí, Joaquín, sí entendí. No entiendo qué fue... ¿cómo calculabas las coordenadas, cómo calculabas el momento de inercia respecto del vértice? ¿Eso es lo que no se entendió, Joaquín? No, para Joaquín, no hace falta. Si querés unirte con el celular, no hay problema. Lo que te digo es, vos has calculado el momento de inercia del sistema respecto del centro de gravedad del sistema o del centro de masa. Está más o menos a un tercio de la altura y a la mitad de la longitud de la base. ¿Sí?
Ahora, en el punto B, te pide que calcules el momento de inercia respecto de uno de los vértices de este triángulo, ¿sí? El vértice que más cómodo te queda calcular es el donde pusiste el origen del sistema de referencia. ¿Por qué? Porque ya conoces las distancias del centro de masa al origen del sistema de referencia, ¿sí? Conoces la coordenada en X del centro de masa y la coordenada en Y del centro de masa. Entonces conoces la distancia en X y la distancia en Y entre el centro de masa y el origen del sistema de referencia. Si vos haces X del centro de masa al cuadrado más Y centro de masa al cuadrado, raíz cuadrada de esa suma, vas a obtener la distancia entre el centro de masa y el vértice izquierdo del triángulo que forman estas tres masas, estas tres varillas, ¿sí? De 600 gramos de masa. Una vez conocida esa distancia, ¿qué vas a hacer? Vas a aplicar teorema de Steiner. Conoces el sistema, el momento de inercia del sistema. ¿Cuánto te dio? Y te dio aproximadamente 0,3 kilogramos por metro cuadrado. Esto es respecto del centro de masa del sistema. Vos vas a calcular con el teorema de Steiner, ¿sí? Con este teorema, ¿sí? El sistema, el momento de inercia del sistema, que es 0,3 kilogramos por metro cuadrado, más la masa del sistema, que es 0,6 por 3, 1,8, por la distancia al cuadrado entre el centro de gravedad del sistema y el extremo izquierdo de la varilla, que la obtuviste, como te digo, sacando la raíz cuadrada de X del centro de masa al cuadrado más Y del centro de masa al cuadrado. ¿Se entendió? ¿Cómo calcular? Una vez obtenido el momento de inercia respecto del centro de masa, vos podés calcular el momento de inercia de cualquier eje paralelo a ese eje que pasa por el centro de masa, con el teorema de Steiner calculando la distancia entre los ejes. ¿Sí? Calculás el momento de inercia respecto del centro de masa. Una vez calculado ese momento de inercia, le sumas el producto entre la masa del sistema y la distancia entre los ejes elevada al cuadrado. Y con eso ya tendrías el momento de inercia respecto de ese eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Bien, en un momento voy a buscar agua y seguimos. Como pueden ver, el tema del centro de masa es fundamental para la unidad 7 y la 8. ¿Sí? Si yo planteo el momento de inercia respecto de un eje que no pase por el centro de masa de la figura del cuerpo, ¿sí? O de un sistema de masas puntuales, no hay forma de plantear esta cuestión. Vamos a ver ahora un problema en el que tenemos masas puntuales, ¿sí? Que tienen un arreglo rectangular. ¿Sí? El punto A ver, dice, determina el momento de inercia de las cuatro masas que se muestran en la figura relativo a un eje perpendicular a la página y que pase a través del punto A en un caso y del punto B en el otro. El punto A está donde se cruzan las dos diagonales del triángulo y el punto B está a la mitad de del lado largo superior del rectángulo. Sería de la base, ¿sí? Pero no es la base, sino que es el otro lado paralelo a la base del rectángulo. ¿Se entiende qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Fíjense, las masas no son iguales. Tenemos una masa, la del vértice superior izquierdo de 2 kilogramos, la del vértice superior derecho de 3 kilogramos, la del extremo inferior derecho es de 4 kilogramos y la del extremo inferior izquierdo es de 5 kilogramos. El rectángulo tiene una base de 250 centímetros, es decir, 2 metros y medio, y una altura de 120 centímetros, es decir, 1,20 metros. Como son masas puntuales, el momento de inercia de masas puntuales se calcula como la masa por el radio elevado al cuadrado. Por radio se entiende la distancia de la masa al punto donde el eje corta el plano de, en este caso, el dibujo, ¿sí?
eh, R para la masa de 2 kilogramos, para la masa de 3 kilogramos, para la masa de 4 kilogramos y para la masa de 5 kilogramos, va a ser igual a la mitad de la diagonal. ¿Mm? La mitad de la longitud de la diagonal. La distancia de cada masa al punto A. ¿Se entiende? ¿Mm? R para las 4 masas va a ser igual a la mitad de la longitud de la diagonal, porque el eje respecto del cual estoy calculando el momento de inercia pasa por ese punto donde se intersectan las diagonales. ¿Mm? Bien. Vamos a calcular cuánto es R. ¿Mm? R es la mitad de la longitud de una diagonal. La diagonal es la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por la base, 250 centímetros, y la altura de 120 centímetros. ¿Sí? La diagonal la obtendría por Pitágoras. La mitad de la diagonal será la mitad de la raíz cuadrada de la suma en cuadratura de la base y de la altura. ¿Se entiende este cálculo? ¿Se entiende este cálculo, chicos? Bien. Leslie me dice que sí, Joaquín me dice que sí. Bien. Bueno, chicos, por favor, si hay algo que no atienden, me lo dicen. ¿Mm? La diagonal mide 2,77 metros, entonces la mitad será aproximadamente 1,39 metros redondeando. ¿Eh? Entonces, la masa de el momento de inercia respecto del punto A será la suma de las masas por el cuadrado del radio. ¿Por qué puedo sumar las masas y multiplicarlas por el radio? Porque todas, las 4, tienen la misma distancia desde donde están ubicadas las masas hasta el punto A. Las 4 masas están a 1,39 metros de ese punto A. Entonces, directamente, en lugar de calcular por separado el momento de inercia de cada masa, ¿sí? Sumo las masas y las multiplico por el cuadrado de la distancia de cada masa al punto A. Eso me da un momento de inercia de 27,05 kilogramos por metro cuadrado. ¿Se entiende este cálculo, chicos? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es calcular el momento de inercia de este sistema de masas puntuales respecto de un eje que pase por el punto B. ¿Sí? Es un eje perpendicular, ¿m?, al plano de la hoja que pasa por el punto B. ¿Podemos aplicar teorema de Steiner entre el momento de inercia calculado del punto A y el del punto B? Sí, no y por qué. ¿M? Recuerden, el teorema de Steiner dice que si yo conozco el momento de inercia respecto del centro de masa, ¿m?, del sistema, puedo calcular el momento de inercia de respecto de cualquier eje paralelo a ese eje que pase por cualquier otro punto. ¿Mm? ¿Podrían calcular el momento de inercia usando teorema de Steiner en este caso? ¿Qué dicen? ¿Mm? Joaquín dice que sí, son paralelos los ejes. Es cierto, los ejes son paralelos. Todos piensan como Joaquín. Alguien piensa diferente. Alguien concuerda con Joaquín.
Bien, a pesar de que el eje A y el eje B son paralelos, como dice Joaquín, no puedo aplicar teorema de Steiner porque el punto A no es el centro de masa del sistema. ¿En qué caso sería el centro de masa del sistema, el punto A? Si las masas fueran iguales. Pero las masas son distintas. ¿Mm? Si yo me tengo que poner a pensar, acá voy a tener 7 metros del lado derecho, 7 metros del lado izquierdo, probablemente esté sobre el eje que une los puntos A y B, pero esté hacia abajo. ¿Mm? En el respecto del punto A, porque en la base tengo 9 kilogramos y en la parte superior del rectángulo tengo solo 5 kilogramos, ¿sí? El centro de masa va a estar desplazado hacia abajo en este arreglo. ¿Mm? Si en algún momento se quisiera poner a hacer los cálculos, yo les digo, viendo la figura, que probablemente el centro de masa esté desplazado hacia abajo, que esté a la mitad de la base, probablemente, pero va a estar desplazado hacia abajo con seguridad. Entonces, como el punto A no es el centro de masa de este sistema, no puedo aplicar teorema de Steiner. Tengo que calcular la distancia de cada masa al punto B y calcular de manera individual la longitud R que hay de cada masa al punto B. La de la masa de 2 kilogramos y de 3 kilogramos es fácil de calcular, es la mitad de la base. Este lado mide 2,50 metros, ¿sí? La mitad de este lado, 1,25, será el radio que hay de la masa de 2 kilogramos y de la masa de 3 kilogramos al punto B. ¿Sí? Esto es lo que dijimos acá. ¿Sí? Respecto del punto B, la distancia R1 de las masas de 2 y 3 kilogramos es la mitad de la base del rectángulo. La mitad de 2,50, 1,25. Bien, a ver, respecto de las masas de 4 y 5 kilogramos, la distancia R2 es esta que está acá punteada en rojo. ¿Se alcanza a ver? La distancia al punto B, ¿sí? Es la distancia de las masas de 4 y 5 kilogramos, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por la mitad de la base y la altura como catetos, ¿sí? Entonces, el cuadrado de 1,25 más el cuadrado de 1,20, raíz cuadrada de eso, me dará la distancia de las masas de 4 y 5 kilogramos al punto B. Esto es 1,73 metros. Entonces, la suma de las masas de 2 y 3 kilogramos por la distancia al cuadrado de esas masas al punto B, más la sumatoria de las masas de 4 y 5 kilogramos por la distancia de esas masas al punto B elevadas al cuadrado, me da 34,7 kilogramos por metros cuadrados. Me da mayor, ¿sí?, el momento de inercia de este sistema de masas puntuales respecto del punto B que respecto del punto A. ¿Por qué? Y porque, a ver, imaginemos a este rectángulo, ¿sí?, unido por alambres de masa despreciable, las cuatro masas, ¿sí? Imaginémoslo girando respecto del punto A y respecto del punto B. Imaginémoslo girando con velocidad constante. ¿Cómo será más trabajoso frenar este sistema formado por las cuatro masas puntuales? Si gira respecto del punto A o respecto del punto B. Recordemos el momento de inercia de una masa, es la resistencia de esa masa a cambiar el estado de movimiento en el que se encuentra. ¿Sí? Si se encuentra en estado de reposo de MRU, el momento de inercia va a ser la resistencia de MCU, perdón, de movimiento circular uniforme,
la resistencia a cambiar ese estado es el momento de inercia de esa masa. La masa de un sistema era la resistencia a ser acelerada si yo le aplicaba una fuerza. Bueno, en dinámica de las rotaciones, si yo le aplico un torque a una masa, ¿sí? La resistencia a girar de esa masa va a ser el momento de inercia de esa masa. No sé si se entendió el concepto de momento de inercia o cómo se los ha dado el ingeniero Brandán. Es la resistencia a girar, a cambiar el estado de movimiento circular en el que se encuentra una masa, ¿sí? Si se encuentra en estado de reposo, hacerla girar, la resistencia va a venir dada por el momento de inercia. Si el momento de inercia es alto, la resistencia va a ser mucha. Si el momento de inercia es pequeño, la resistencia va a ser poca. Por otro lado, si se encuentra en estado de movimiento circular uniforme, la resistencia a acelerarlo o a frenarlo también va a venir dada por el momento de inercia de esa masa. Un momento de inercia elevado me va a indicar una resistencia elevada a cambiar el estado del movimiento, el estado de movimiento rotatorio en el que se encuentra esa masa, ya sea de reposo o de movimiento circular uniforme. ¿Sí? Por eso se llama momento de inercia. Es la resistencia que ofrece el cuerpo ese de masa, M, ¿sí? A cambiar su estado de rotación. ¿Se entiende el concepto, chicos? Sí. Ahí está bien. Ahí se puede. Bueno, Leslie, a ver. El momento de inercia de una masa es la resistencia que pone un cuerpo a cambiar su estado de rotación. ¿Sí? Ya sea que esté en reposo o en estado de movimiento circular uniforme, ¿sí? La resistencia a cambiar ese estado de rotación, si yo le aplico un torque, no sé si han visto lo que es un torque con el ingeniero Brandán. Pero si yo le aplico una fuerza que haga girar, ¿sí? a una figura, la resistencia de esa masa a girar, a ver, la resistencia de esa masa a girar, ¿sí? O a cambiar el estado de giro, va a venir dada por el momento de inercia. Un momento de inercia más elevado indica una resistencia mayor a cambiar el estado de movimiento rotatorio. Entonces, Marcos, si yo tengo que el momento de inercia respecto del punto B es de 34,7 kilogramos por metro cuadrado y respecto del punto A es de 27,05 kilogramos por metro cuadrado, indica que respecto del punto B va a ser más difícil frenar o acelerar este sistema respecto de un eje que pasa por el punto B que por uno que pasa del punto A. ¿Sí? Yo puedo incrementar o disminuir la velocidad angular de este sistema, ¿sí? Si gira con mayor facilidad, si gira respecto del punto A que si gira respecto del punto B. ¿Se entendió, Marco? Sí, parece que sí entendí. Bien. Hay más resistencia en el punto B, claro. Si vos tenés, imagínate el sistema girando respecto del punto A. ¿Sí? Si vos querés frenarlo o acelerarlo, si querés aumentar o disminuir la velocidad a la que gira estas cuatro masas, este sistema, va a ser más fácil aumentar o disminuir la velocidad angular si gira respecto de un eje que pase por el punto A que respecto de un eje que pase por el punto B. Así es como tenemos que entender el momento de inercia. El momento de inercia es el análogo rotacional de la masa. La masa indica la resistencia
a cambiar el estado de traslación de un cuerpo, ¿sí? Aplicándole una fuerza. ¿Sí? Si yo le aplico una fuerza a un cuerpo, mientras mayor sea la masa, menor va a ser la aceleración. ¿Se entiende? Si yo aplico una fuerza de 100 newtons, voy a acelerar más un cuerpo de 10 kilogramos que uno de 1000 kilogramos. ¿Sí? De la misma forma, si yo tengo un cuerpo que tiene un momento de inercia de 1000 kilogramos por metro cuadrado y yo le aplico una fuerza a una distancia determinada del eje respecto del cual está girando, ¿sí? Una fuerza, un par, ¿sí? Una fuerza por una distancia. La resistencia a cambiar el estado de rotación va a venir dada por ese momento de inercia. Mientras mayor sea el momento de inercia, mayor resistencia va a poner a cambiar el estado de rotación. ¿Sí? Mayor va a ser la resistencia a variar su velocidad angular. Su velocidad angular es cero y su momento de rotación es muy grande. Una fuerza determinada, aplicada a determinada distancia de ese eje, que forma un torque, calculo que lo van a ver mañana con el ingeniero Brandán, o no, no sé, modifica de menor forma el estado de rotación que si tengo un momento de inercia bajo. ¿Se comprende? Bien. No sé si estoy adelantando tema o no, no sé si esto es cinemático o dinámica del sólido, pero me parece fundamental que lo vayan entendiendo para ir... yo siempre he desarrollado las unidades 7 y 8 como una sola unidad, viendo el concepto de momento de inercia, torque y cantidad de movimiento angular, todo junto. Cosas del desarrollo de esta asignatura hacen que tengamos que desarrollar la unidad 7 hasta el parcial y la 8 después. Yo les voy a explicar esto. Si entro o no entro en el parcial, lo haremos más adelante. Pero me parece importante que entiendan el concepto de momento de inercia. ¿Sí? El momento de inercia es la resistencia a girar que tiene un cuerpo. Bueno, Fanny, listo. Después fíjate, los otros problemas que hagamos desde acá hasta el cierre van a estar subidos al aula virtual. Consúltalo. Profe, ¿puede volver a explicar lo del teorema de Steiner? El teorema de Steiner. ¿Qué es el teorema de Steiner? Veamos. ¿Lo cerré? No lo cerré. El teorema de Steiner es, si vos conoces el momento de inercia de un sistema o de una masa respecto de su centro de masa, ¿sí? Conoces el momento de inercia de un sistema que gira por un eje que pasa por el centro de masa, de esa masa, ¿sí? Podés calcular el momento de inercia respecto de cualquier otro eje que sea paralelo a ese eje, conocida la distancia que hay entre los ejes. ¿Se entiende? A ver, denme un momento, voy a buscar un gráfico más claro. Voy a buscar el tema en un libro.
Acá está, teorema de los ejes paralelos. El momento de inercia de un cuerpo alrededor de un eje paralelo a un eje que pasa por el centro de masa es igual al momento de inercia respecto al centro de masa más m por h cuadrado, le dice acá, no le dice d al cuadrado, donde h es la distancia perpendicular entre los dos ejes paralelos. La verdad que acá tampoco hay un gráfico. ¿Ves? Acá tenés las cosas que son análogas, el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. El desplazamiento lineal es igual al desplazamiento angular, la rapidez lineal, la rapidez angular, la aceleración lineal, la aceleración angular. La masa es equivalente al momento de inercia, la fuerza a la torca o torque, la cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento angular, y el impulso lineal igual al impulso angular. Todo esto lo vamos a ver en la unidad número 8. Vamos a ver si en los libros está más claro, en otro libro. Vamos a buscar el John Friedman, Siersemanski o Resnick Holiday, perdón. Rotación de cuerpos rígidos. Aceleración angular, bla, 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 bla. Fíjate, hace el cálculo. El momento de inercia de una varilla, ¿sí?, respecto de su centro de masa es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Qué distancia hay del centro de masa a este eje que está en el extremo? L sobre 2. ¿Sí? Sí, a ver. Voy a abrir un Word. Bien. Voy a dejar de presentar esto y les voy a compartir. Les voy a compartir. Bien. El teorema de Steiner dice: el momento de inercia respecto de un eje A es igual al momento de inercia respecto del centro de masa más la masa del cuerpo o la sumatoria de las masas, si tenés varias masas, por la distancia al cuadrado que hay entre los dos ejes, ¿sí?, entre el eje A y el eje que pasa por el centro de masa. A ver, si vos tenés que a ver, ¿a dónde estamos? ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? Vos tenés que una varilla grandote
El momento de inercia para esa varilla que gira por su centro de masa es E del centro de masa igual a 1/2, ¿sí?, de la masa de la varilla por la longitud de la varilla elevada al cuadrado. ¿Sí? Bien. Apliquemos teorema de Steiner para este otro caso. Ahora la varilla no gira respecto de su centro de masa, sino que gira por un eje que pasa por uno de sus extremos. ¿Cuál será el momento de inercia? El momento de inercia respecto de este eje va a ser, ¿cómo estamos? Va a ser igual a el momento de inercia respecto a su centro de masa ¿sí?, que es un doceavo de, perdón, no es un medio, es un doceavo, un doceavo. Ahora sí, no es un medio, es un doceavo. A esto lo tienen en el apunte de Educo, chicos, a los un doceavo de la masa por la longitud de la varilla al cuadrado más la masa por la distancia que hay entre los dos ejes elevada al cuadrado. ¿Qué distancia hay entre los dos ejes? ¿Cuál es la distancia entre el eje que pasa por el centro de masa y el eje que pasa por el extremo? El doble de L. El doble de L y la mitad de L. Si L es la longitud de la varilla, ¿qué distancia hay desde el extremo hasta el centro de masa? Ah, sí, la mitad. Ahí sí. La mitad, ¿no? Sí. Entonces, tenemos L sobre 2 dije, no sobre 1, elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto va a ser que L al cuadrado dividido 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? L al cuadrado es L cuadrado, 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces, visto de otra forma, en lugar de ponerlo como L cuadrado dividido 4, vamos a poner adelante un cuarto de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer? Sumar un doceavo más un cuarto. ¿A qué es igual un doceavo más un cuarto? Calculadoras, niños. ¿Es igual a un tercio? Sí, es un tercio, ¿no es cierto? Bueno,
Entonces, y respecto de un eje que pase por el extremo de la varilla, va a ser igual a un tercio de la masa, por la longitud de la varilla al cuadrado. Bien. Teóricamente, según el teorema de Steiner, el momento de inercia respecto de este eje debería ser un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Veamos si es cierto. Fíjense. ¿Se entiende el concepto ahora? Sí, profe, ahora sí. ¿Se entiende el concepto del teorema de Steiner? ¿Mm? Sí, igual porque antes dijo que se podía aplicar solamente si la masa es igual en todos los puntos. No. Lo que te dije yo es que si la masa era igual en todos los puntos, vos podías considerar que el centro de masa estaba donde se cortaban las diagonales. ¿Sí? Sí, El punto A no es el centro de masa porque vos tenés masa de 2, de 3, de 4 y de 5 kilogramos. Si vos haces coordenada del centro de masa para eso, no te va a dar el centro de masa, la coordenada ni del centro de masa no te va a dar a un medio de la altura. Fíjate, pongamos la coordenada del centro de masa, el sistema lo pongamos en el extremo inferior izquierdo. ¿Sí? ¿Cuál es la coordenada del centro de masa para la masa de 2 kilogramos medida en el eje Y? ¿A qué altura está respecto del extremo inferior izquierdo la masa de 2 kilogramos? Está a 1,20 m, ¿sí? sí. Entonces haría 1,20 m por 2 kilogramos. Más la masa de 3 kilogramos, ¿a qué altura está medida en el eje Y, respecto del extremo inferior izquierdo? 120. A la misma altura. 1,20 m por 3 kilogramos. Las masas de 4 y 5 kilogramos, ¿a qué altura están medidas en el eje Y respecto del extremo inferior izquierdo? 0. A 0. Entonces 4 por 0 es 0 y 5 por 0 es 0. Tenemos eso para la coordenada en Y de la coordenada en Y del centro de masa. Eso lo vamos a dividir por la sumatoria de las masas. 2 más 3 más 4 más 5. Cerramos el paréntesis. ¿Qué pasó? A ver. Vamos de vuelta. 2 por 1,2 más 3 por 1,2 igual. Dividido 2 más 3 más 4 más 5. Me da a 0,4285, 0,43 metros, ¿sí? De la base, la coordenada en Y del centro de masa. Me da 43 centímetros. El punto A, ¿a qué altura está? A 60 más o menos.
a 60. Más o menos no, está exactamente a 60 centímetros. ¿Sí? Está por debajo del punto A, la coordenada ni el centro de masa. ¿Sí? Por eso el momento de inercia medido respecto al punto A no es el momento de inercia respecto del centro de masa. Y vos no podés aplicar, en este caso, teorema de Steiner. ¿Sí? Cuando vos lo hiciste, en el caso de las varillas puntuales, estabas calculando respecto del centro de gravedad o si, como el sistema es lo suficientemente chico, ¿sí? Considera G constante, entonces el centro de gravedad y el centro de masa son coincidentes. ¿Mm? ¿Sí? Acá sí podés aplicar a Steiner. ¿Por qué? Porque acá vos conocías el momento de inercia respecto del centro de masa. ¿Sí? Sumaste los tres momentos de inercia de las varillas respecto del centro de masa y calculaste el momento de inercia del centro de masa. Acá sí podés aplicar teorema de Steiner para calcular el momento de inercia respecto de un eje paralelo a ese eje que pasaba por el centro de masa, que debe ser más o menos acá, ¿sí? Si pasaba por el extremo inferior, el vértice inferior izquierdo del triángulo. ¿Por qué? Porque eran ejes paralelos y porque el momento de inercia que vos conocías era el momento de inercia respecto del centro de masa, que no es lo que pasa acá. Vos acá no conoces el momento de inercia respecto del centro de masa, lo conoces respecto del punto A. Por eso, no podías aplicar teorema de Steiner. ¿Se entiende por qué en un caso sí y en el otro no? Bien. Bien. Vamos a ver un problema ahora de energía cinética de rotación. ¿Mm? Que es el problema 12 de la guía de trabajos prácticos. ¿Mm? Dice, una esfera sólida y uniforme rueda sobre una superficie horizontal con una velocidad de 10 metros sobre segundo y al llegar a un plano inclinado comienza a ascender. Determinar el valor de la altura h donde se detiene momentáneamente la esfera, ¿sí? Se consideran despreciables las pérdidas debidas al rozamiento. ¿Qué sabemos? Bien, si nos fijamos en la guía 7.8, una esfera maciza girando sobre un eje que pase por su centro de masa, tiene un momento de inercia igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Ese es el dato que les pongo acá, 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? Bien. No existen fuerzas externas aplicadas sobre la esfera. La energía mecánica que contiene se va a conservar a lo largo de su trayectoria. Por ello, la energía mecánica en el punto inicial, que es acá, cuando está desplazándose en la trayectoria horizontal, va a ser igual a la energía mecánica final cuando se detiene antes de empezar a caer de vuelta, ¿sí? Va a empezar a subir, va a empezar a bajar su velocidad hasta que se haga cero y después va a empezar a caer girando, ¿sí? Volviendo por el camino por el que vino. ¿Se entiende lo que sucede? ¿Mm? ¿Entendemos el fenómeno? Bien. Al comienzo, aquí va a tener energía, perdón, al final va a tener energía potencial gravitatoria porque está a determinada altura por encima de donde estaba, ¿sí? Que es m por g por h. H es lo que quiero calcular. Debido a que se ha detenido en ese instante, ¿sí? No va a tener energía cinética de traslación ni energía cinética de rotación. En el estado inicial, cuando está desplazándose por la superficie horizontal, va a tener energía cinética de rotación, va a tener energía cinética de traslación, pero no va a tener energía potencial. ¿Se entiende? La energía cinética de traslación es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? La llamamos acá v sub 0 a esta velocidad, 10 metros sobre segundo, y a la velocidad angular como omega, ¿sí? Y la energía cinética de rotación, un medio de
el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Fíjense la analogía entre las fórmulas de cálculo de la energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación. ¿Sí? El análogo de la masa es el momento de inercia, el análogo de la velocidad de traslación o de la velocidad lineal es la velocidad angular. ¿Sí? Un medio de la masa por la velocidad lineal me da la energía cinética de traslación, un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado me da la energía cinética de rotación. ¿Se entiende? Bien. La energía, como decía, la energía potencial gravitatoria es m por g por h. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía cinética de rotación es un medio del momento de inercia, 2/5 de la masa por r cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado. No conocemos la velocidad angular, pero sí conocemos la velocidad lineal, que es en función de la velocidad angular, en función de la velocidad lineal, es la velocidad lineal sobre el radio. ¿Sí? Eso me da la velocidad angular, elevada al cuadrado. ¿Sí? La velocidad sobre el radio elevada al cuadrado es v0 cuadrado sobre r cuadrado. Bien. Vamos a suprimir la masa porque es factor en todos los términos de esta ecuación. Podemos suprimirla. Vemos que no es función de la masa calcular la altura hasta la que llega esta esfera que está rotando y trasladándose en esta superficie. Bien. Un medio por 2/5 es 1/5 de r cuadrado por v0 cuadrado sobre r cuadrado. Simplificamos r cuadrado con r cuadrado y me queda 1/5 de la velocidad tangencial o lineal al cuadrado, más 1/2 de la velocidad tangencial al cuadrado, me da 7/10 de la velocidad tangencial al cuadrado. 1/2 más 1/5 es 7/10. Pueden hacerlo con la calculadora. Igual a g por h. G es un valor conocido, lo puedo pasar dividiendo. La velocidad es conocida, es 10 metros sobre segundo, elevada al cuadrado. 100 dividido 10 es 10 por 7, 70. 70 dividido 9,8 me da 7,14 metros, que es la altura hasta la que va a ascender esta esfera, que va rotando y trasladándose con velocidad lineal de 10 metros sobre segundo. ¿Se entiende, chicos, el problema? ¿Se entendió cómo hemos resuelto el problema? Esta esfera que va rotando y trasladándose tiene dos tipos de energía cinética. Cinética de traslación, producto de la velocidad lineal, y cinética de rotación, producto de la velocidad angular. La energía cinética de rotación se va a calcular como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. La energía cinética de traslación se va a calcular como un medio de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado, o lineal, como quieran llamarla. La energía cinética total va a ser la suma de ambas. Esa energía cinética, a medida que esta masa esférica empiece a subir, a ascender por este plano inclinado, sin rozamiento, va a ir disminuyendo su velocidad porque la energía cinética, tanto de rotación como de traslación, se va a ir transformando en energía potencial gravitatoria, hasta que toda la energía cinética se transforme en energía potencial, que es el punto en el que alcanza la altura máxima en el plano inclinado, y a partir de ahí va a empezar a caer, aumentando de nuevo su velocidad de rotación y su velocidad de traslación, hasta que llegue de nuevo a la superficie horizontal, donde debería tener a partir de ahí ya la misma velocidad que tenía cuando empezó a subir. ¿Se entienden, chicos, el problema?
¿Algo que quieran que les muestre? ¿Mm? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Se comprendió, chicos, esto? ¿Mm? ¿Se entiende el concepto de momento de inercia? ¿Se entendió el teorema de Steiner? Sí, profe. Bien. ¿Se entendió el concepto de energía cinética de rotación? Bien. No vamos a avanzar más en el programa, ¿sí? Mañana es jueves, ¿verdad? Sí, es jueves. Bien. Mañana lo vamos a dedicar a clase de consulta. ¿Sí? Mañana estoy a disposición de ustedes para charlar sobre cualquier problema que usted, o cualquier tema o cualquier concepto que ustedes no entiendan y que quieren que se los explique en vistas al parcial del día viernes. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Por favor, les pido que se pongan a ver lo que hemos visto, los problemas, los conceptos. Estoy a disposición de ustedes mañana para, a partir de las 10:30, ver aquellos conceptos, aquellos problemas que no se hayan entendido, ¿m? Para poder repasarlos y volver a explicarlos para que podamos llegar de la mejor forma, ¿m? Preparados al parcial del día viernes. ¿M? ¿Se entendió, chicos? ¿Mm? Los espero mañana a las 10:30 para ver aquellos temas que ustedes tengan dudas. ¿Mm? Bien, chicos, estos problemas ahora los subo al aula virtual, ¿Mm? De modo que estén a disposición de ustedes para poder reverlos, repasarlos y entenderlos de la mejor forma. ¿Mm? Bien. Nada más de mi parte. Nos vemos en el día de mañana. Los espero para poder hacer la clase de consulta y llegar de la mejor forma al parcial. Hasta mañana, chicos. Nos estamos viendo.